¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este evento de conversación en torno a un libro que en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey consideramos fundamental y que creemos que será también fundamental para revolucionar la forma en la que se educa en las universidades y en la forma en la que asumimos nuestra forma de ser comunidades académicas y nos relacionamos con la ciudadanía. Se trata del libro Slow You, una propuesta de transformación para la universidad, con la autoría de nuestro muy querido filósofo físico Antonio Lafuente y de David Gómez. Y para conversar sobre este libro, pues nos acompañan, por supuesto, los autores. También nos acompaña Enrique Tamés, decano interino de la Escuela de Humanidades y Educación. Nos acompañan los profesores Lourdes Epstein, de la Ciudad de México. Nos acompaña también Sam Cepeda del Campus Monterrey y nos acompaña nuestra querida Teresita González. Y nos da también muchísimo gusto tener en esta transmisión la compañía de la vicepresidenta de Inclusión, Inés Sáenz Negrete. A todos ustedes, bienvenidos y bueno, tendremos esta conversación que se antoja muy, muy interesante y muy profunda en torno a Slow You, una propuesta de transformación de la universidad. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor Enrique Tamés, filósofo y decano interino de la Escuela de Humanidades y Educación. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Ana Laura. Buenas tardes a todos. Hace algunos años, soy muy malo para las fechas, pido una disculpa, y creo que también para los lugares, pero era la Ciudad de México, a lo mejor era la colonia Roma, Antonio, no recuerdo. Nos sentamos en un cafecito, uno de esos cafecitos lindos de la Roma, a comer algo, a tomar algo, a lo mejor un croissant había ahí, un té. Antonio Lafuente y yo a charlar sobre Slow You. Todavía la recuerdo la charla porque durante varias horas, y yo no me quería parar, no sé si él, pero yo no me quería parar. Fue un diálogo en el que yo creo que los dos nos sorprendimos de la gran necesidad que tenemos hoy en día los seres humanos de definir y redefinir el lenguaje que utilizamos los seres humanos hoy en día. A pesar de tantas palabras, a pesar de la evolución tan sofisticada del lenguaje que tenemos hoy en día, parece increíble cómo los seres humanos hemos estrechado el uso de nuestro lenguaje a conceptos muy básicos. Y la necesidad que tenemos hoy en día, sobre todo en el ámbito universitario, de eh, ensanchar nuevamente el uso cotidiano de nuestros conceptos, el uso cotidiano de nuestro lenguaje. Slow You es una recuperación de la experiencia didáctica que en la Escuela de Humanidades y Educación hacemos dentro del Tecnológico de Monterrey. Y es una recuperación y una redefinición del lenguaje en donde parecería increíble que dentro de la Escuela de Humanidades estemos utilizando las palabras experimentación, crítica, poesía, pero poesía como poética, es decir, como acción, que estemos utilizando la palabra prototipar, mediar, mapear, documentar, experimentar, y que no es sino a través de un texto lindo, de un texto generoso, de un texto, sí, muy didáctico, nos ayuda a entender la riqueza de un lenguaje que hoy en día urge aplicar en cada una de nuestras aulas y en cada uno de nuestros cursos. Celebro este día como celebré hace algunos años ese rico croissant en una acera de esa bella Ciudad de México. Antonio, adelante, por favor. Necesitamos poner tu micrófono Ok, en verdecito. disculpar.
Bueno, pues estaba diciendo que muchísimas gracias por tus generosas palabras. Yo también me tomo muy en serio desde el primer momento Slow You y aquella experiencia la recuerdo muy bien. No fuiste la única persona con la que hablé, pero siempre me expresé con el mismo entusiasmo que aún mantengo vivo. Aun cuando en aquel momento yo sentía que tenía responsabilidades y trataba de ser políticamente correcto, y hoy, pues como ya no las tengo, pues voy a dar una impresión más personal, más íntima, puede que incluso más provocadora. Eh, lo primero que quiero decir es que siento una gratitud infinita, ¿no?, hacia vosotros, que confiasteis en mí, especialmente en Inés, ¿no?, que realmente depositó en mí una confianza que yo nunca he tenido de nadie, y siempre que me animó a pensar cosas en las que nunca había pensado, y que yo sentía que estuve todo el tiempo muy acompañado por ella y por las personas que ella me invitó a ir contactando, como por ejemplo tú, Enrique. Y así que, que quiero dejar muy claro así en estas primeras palabras mi gratitud infinita con el TEC y especialmente con Inés. No voy a ser exhaustivo, no voy a contar qué es lo que yo creo que es el OIU, sino qué es lo que en este momento me parece que todavía merece la pena ser recordado, que tiene que ver con mi manera de sentir, de experimentar aquello que vivimos juntos durante tanto tiempo, ¿no? Y he dividido mi presentación en 3 partes. Voy a hablar una muy pequeña parte para hablar de los motivos de Slow You, una segunda parte de las convicciones que me llevaron y me siguen llevando a pensar, no bajo el rótulo Slow You, pero sí bajo las mismas prácticas, los mismos conceptos. Y finalmente, una cosa que esta mañana me levanté como muy animoso y se me ocurrió poner unos tweets en la red invitando a mis seguidores a que se hicieran la pregunta de si la cultura del prototipado puede reemplazar a la cultura de la academia, y si la cultura del prototipado puede reemplazar a la cultura crítica. O más, lo que decía exactamente, ¿es la cultura del prototipado la nueva cultura crítica que necesitan los tiempos que vivimos? Y son 2 preguntas que si yo hubiera tenido más lucidez no habría hecho, pero luego durante toda la mañana me he dedicado a intentar responderlas. ¿Qué diría yo si alguien me hiciera esas preguntas? Así que a eso voy a dedicar la tercera parte de la intervención, a dar cuenta de mi propia respuesta, ¿no? Entonces, empiezo por los motivos. Los motivos yo creo que siempre estuvieron muy claros y que compartimos, ¿no? Abrir la academia y abrir el aula. ¿Abrir la academia a qué? Pues abrir la academia a nuevos actores, a nuevos saberes. Especialmente a mí siempre me pareció extremadamente importante abrir la academia a lo experiencial, ¿no? La academia está muy consolidada en todos los lenguajes de la cultura de la experimentación, pero ha desdeñado en términos históricos todo lo que tiene que ver con lo experiencial, todo lo que tiene que ver con eso que está en los cuerpos, que no está en los libros, que es imposible que codificarse, pero que sabemos que forma parte sustantiva de la vida que habitamos, y que ese desdén que durante tiempo consideramos un activo clave en el desarrollo del pensamiento científico, hoy comenzamos a tener dudas y comenzamos a preguntarnos si no habrá un despilfarro gigantesco de conocimiento que la academia no sabe bien qué hacer con él, ¿no? Hoy todo esto lo sabemos porque el porcentaje de enfermos crónicos, el porcentaje de personas adictas, el porcentaje de personas con graves padecimientos mentales, el conocimiento de las gentes relacionado con la biodiversidad, relacionado con los asuntos locales que han comenzado a ser muy importantes, sentimos que ya no podemos por más tiempo desdeñarlos, no podemos por más tiempo permanecer al margen de ellos, y que de alguna manera, no sé cómo, de alguna manera deberíamos imaginar formas de ir incorporándolos al acervo de saberes que se cultivan en la academia. Y el aula, ¿no? Abrir el aula. ¿El aula a qué? Pues al trabajo colaborativo y al trabajo experimental. El aula es un lugar donde
los alumnos han tendido a ser tratados como gente pasiva, gente que recibe saberes, y de pronto es legítimo que nos hagamos la pregunta de si, además de ser consumidores de saberes, podríamos llegar a imaginarlos como productores de saberes. Y si la respuesta fuera así, ¿bajo qué condiciones? Esa pregunta tiene sentido. Entonces, ¿cómo se formarían los equipos? ¿En torno a qué problemas? ¿Cuál sería el papel del profesor? ¿Cuáles serían los saberes que deberíamos ser capaces de incorporar? Todo esto creo que no es muy novedoso, creo que hay ya una enorme cantidad de literatura, no somos los primeros que nos hacemos esa pregunta, llevamos varias décadas intentando obtener respuestas convincentes, ¿no? Y ahí viene la segunda parte de mi presentación, ¿no? ¿Cuáles son mis convicciones? Porque yo de pronto decidí dejar otros asuntos en los que estaba muy involucrado y darle prioridad a estos y aceptar la invitación de Inés a acompañarla en el proceso que ella quería emprender en el TEC de Monterrey para renovar en la medida que fuera posible todo el currículum de los estudiantes, ¿no? Y ahí hay dos convicciones que yo creía saber lo que sentía cuando la primera vez que las imaginé, pero es obvio que poco a poco y lentamente he ido descubriendo sentidos nuevos, significados nuevos para esas convicciones. La primera es que es necesario, que es posible, que es conveniente transitar desde la noción de reto o proyecto a la noción de prototipo. Y para mí entonces un reto o un proyecto no es más que una secuencia iterada de prototipos que se van mejorando, que van creciendo, que se van desarrollando, ¿no? Y entonces esto nos lleva a hacerme dos preguntas para intentar entender la diferencia que hay entre un proyecto y un prototipo, ¿no? Que es una cosa que parece obvia, pero mi experiencia me dice que no siempre ha estado clara y que aun cuando lo digas siempre se necesita volver a decirlo y decirlo con más ejemplos, con nuevos ejemplos, ¿no? Un proyecto es eso que hacemos en la academia, que consiste en diseñar para mañana, para cuando tengamos dinero, tiempo, ganas, aliados y qué sé yo cuántas cosas más. Siempre es para otro día. Y un prototipo es justo lo contrario, es eso que diseñamos aquí, ahora, los que estamos, con las capacidades de las que disponemos. Es entonces, no es diseñar para que otros hagan algo que yo he pensado, sino es diseñar para hacer entre todos, sumando nuestras capacidades, cosas que nos urge emprender. Y por tanto, le damos prioridad a lo que nos une y no a lo que nos separa. Le damos prioridad a todo aquello que aquí y ahora podemos emprender. No buscamos soluciones perfectas, no buscamos soluciones definitivas, sino solo tentativas. Pero al buscar las tentativas hacemos algo muy importante, que es encontrar un espacio común que podemos cohabitar, al menos temporalmente, durante un espacio de tiempo para hacer cosas juntos. De alguna manera, entonces, el prototipo no es el grupo el que crea el prototipo, sino que es el prototipo el que crea el grupo, el que le da sustancia al grupo. El prototipo es capaz, podríamos decirlo, de predecir qué es lo que tenemos en común. No qué es aquello que nos separa, que es lo que con frecuencia hacemos en la academia, sino que es lo que nos une. La otra cosa que yo creo que es relevante entender es la diferencia entre una maqueta y un prototipo. Una maqueta es una forma en la que empaquetamos bonito el resultado de nuestro trabajo para intentar colocarlo en el mercado, para que nuestros clientes o usuarios se encuentren hermosa la propuesta que les queremos presentar. Un prototipo, en cambio, es algo que ha sido validado, que le hemos mostrado a quienes van a ser usuarios, destinatarios de nuestra propuesta, hemos sido capaces de recoger sus críticas y comentarios e incorporadas al prototipo. De alguna manera, un prototipo siempre es coproducido con los usuarios, con los destinatarios. De alguna manera, prototipar entonces implica desplegar el arte de escuchar. Y para poder escuchar tenemos que aprender a desaprender también un poco para incorporar el punto de vista de otros. La segunda convicción de la que yo quería hablar, la primera era cómo transitar de los retos o proyectos a los prototipos, la segunda es
cómo transitar desde la hegemonía del pensamiento analítico al design thinking, ¿no? En la academia nos enseñan a hacer análisis rotundos, convincentes de las problemáticas que queremos abordar, ¿no? Entonces es un ejercicio de inteligencia generalmente individual, es un ejercicio en el que probamos nuestra capacidad de penetrar la realidad más allá de sus apariencias. En cambio, en el design thinking, tal como yo me lo imagino, que para mí no es más que una conceptualización, una categorización de prácticas que durante décadas han ido implementando los movimientos sociales para producir propuestas a preguntas nuevas y distintas que se hacen, ¿no? Entonces, yo tiendo a ver, a mí me gusta ver los movimientos sociales no como agentes políticos, sino como agentes cognitivos, gentes capaces de hacerse preguntas distintas para las que obtienen respuestas diferentes. Y lo hacen mediante prácticas que en algún momento en Stanford decidieron agrupar, categorizar, nombrar con palabras hermosas y llamarle a todo ese conjunto de herramientas design thinking. Y la característica principal que tiene esto que llamamos design thinking es ser capaz de articular lo heterogéneo. Cuando pensamos en la academia, pensamos que un grupo es tanto más operativo cuanto más homogéneos son sus miembros. Entonces, hacemos un gran esfuerzo para asegurarnos de que todos más o menos sean de la misma especialidad, utilicen el mismo lenguaje, vengan de la misma escuela, sean parte de las mismas tradiciones, y a todo eso pensamos que aporta valor añadido. En cambio, cuando hablamos de design thinking, hablamos de grupos heterogéneos. Hablamos de cómo organizar a gente que viene de mundos muy distintos, que no se conocen entre sí, que son de clases sociales, de razas, de género, de mundos distintos, y sin embargo, a pesar de ser tan heterogéneos, son capaces de hacer cosas juntos. Esta articulación de lo heterogéneo me parece una de las características más importantes del pensamiento de diseño o design thinking. Y es parte de lo que podemos exigirnos en la academia si de pronto decidiéramos abrir sus paredes a dejarnos afectar por lo que ocurre fuera. Si de pronto quisiéramos trabajar con los destinatarios de nuestros dispositivos, de nuestros prototipos, tendríamos que hacer el ejercicio de aprender a trabajar allí donde los entornos son de profunda heterogeneidad. Y eso implica dejarnos afectar, eso implica prácticas para las que en la academia jamás hemos sido entrenados. Y esto me lleva a la segunda característica significativa de todo esto que llamamos design thinking, y es que con frecuencia se trata de procesos que se producen en entornos de precariedad. No siempre buscamos soluciones con gente que dispone de las mejores herramientas, de los mejores instrumentos, de las mejores instalaciones. En general, eso no sucede casi nunca. Y sin embargo, como hacemos cuando estamos en nuestra cocina cocinando y nos falta una cebolla para terminar nuestro guiso, en vez de ponernos a llorar, por ponerle una reclamación al gobierno, tocamos en la puerta de la vecina y le pedimos que nos preste una cebolla y seguimos cocinando. Y si no, no pasa nada, cocinamos sin cebolla esa vez, ¿no? Entonces, esta cosa de que trabajamos con lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Si tenemos muchos recursos, bienvenidos sean, pero si tenemos pocos, también lo hacemos. Este tránsito de la cultura del análisis a la cultura del design thinking, de alguna manera, es algo, una condición, a mi juicio, imprescindible si es que realmente queremos abrir la universidad al contacto con el exterior, ¿no? Esas eran mis dos convicciones, pero todavía ahora les prometí que iba a intentar responder a la pregunta de si la cultura del prototipo puede reemplazar a la académica o no, y si la cultura crítica podría ser reemplazada por la cultura del diseño, por la cultura. Y son preguntas, la verdad, difíciles,
pero que no pretendo ahora aspirar ni mucho menos a responder, pero por lo menos sí dar algunas pinceladas para que sirvan para la conversación que luego podemos tener juntos, ¿no? O sea, la cultura académica, yo voy a hacer una enorme abstracción, es una cultura del paper, ¿no? Es una cultura que hemos convertido en literaria cuando es principalmente una cultura oral. La mayor parte del tiempo en la academia la pasamos dando charlas, dando clases, recibiendo alumnos, haciendo tutorías, y sin embargo, de pronto no sabemos bien cómo, en qué momento ocurrió. Ahora solo somos evaluados por el impacto que tienen nuestras publicaciones. Hemos convertido la vida de un académico en una cultura literaria, y esto es una cosa muy rara que deberíamos pensar en ella, ¿no? Hemos convertido a los alumnos en clientes y estamos todo el rato pendientes de qué saben, y estamos todo el rato pendientes en descomponer la docencia en módulos que sean monitorizables. Y entonces lo que estamos, aparte de que en algunos países como Estados Unidos hemos logrado endeudarlos con deudas que van a tardar 2 vidas en acabar de pagando, y ya sabemos que esto está provocando una crisis pavorosa en todo el sistema académico. Pero a mí lo que me importa más es el poder enorme que le hemos dado a los gestores en la configuración de la vida económica, en la vida académica, pidiéndoles que todo el mundo se ocupen de evaluar la calidad de lo que hacemos. Y claro, la calidad de lo que hacemos es una cuestión muy discutible, que no siempre compartimos los criterios con nuestros gestores, ¿no? Así que eso hay estadísticas que prueban hasta qué punto ha ido incrementándose el número de gestores en nuestras universidades, en nuestros espacios académicos, y disminuyendo la seguridad de los profesores. Cada vez los profesores, hay más profesores de tiempo parcial y cada vez están peor pagados. Entonces, todo esto supongo que será muy rentable, pero de alguna manera estamos poniendo en peligro un modelo de espacio académico que fue en el que yo me formé, y que seguimos mucha gente creyendo que es necesario, ¿no? Y que vale la pena seguir apostando por él y someter a crítica el enorme poder que le hemos dado a los gestores en la gestión de los espacios académicos. Todo esto de la crítica también me parece relativamente importante. Yo creo que hemos exagerado el papel de la crítica, ¿no? Esta pretensión de que los profes, los académicos tienen una habilidad particular para reconocer, distinguir entre el fondo y la apariencia de las cosas, esta capacidad que tienen algunos mediante eso que llamamos el espíritu crítico para saber qué es lo que dices por libre elección y qué es lo que dices como un ventrílocuo al servicio de un discurso que te imponen los media, que te imponen el poder, que te impone, como diría Foucault, aquellos que detentan los espacios del saber, que con frecuencia se confunden con los del poder. Todo esto parecería que convierte a los académicos en gente particular, en gente especial, en gente que tiene un poder que no tienen las personas ordinarias, ¿no? Son capaces de construir una distancia con los objetos que producen, y esa distancia, según nos enseñó Descartes, es la que, según Descartes, es a la que le podemos atribuir la objetividad, y sin la objetividad pareciera que el trabajo académico dejó de tener sentido. Pero al mismo tiempo, cuando pensamos, como hacíamos al comienzo de la charla, en cómo abrir el aula y cómo abrir la universidad al exterior, de pronto esa objetividad se nos puede antojar como si fuera el espacio de confort en el que quieren vivir los académicos, más allá del compromiso con la ciudad, más allá del compromiso con la ciudadanía que bordea los espacios de la academia, ¿no? Y entonces todo esto es un problema, porque de alguna manera también esa cultura crítica suena a ser un poco arrogante, hace demasiados esfuerzos por distinguirse de lo que ocurre en la urbe, en la plaza, en la calle, ¿no? Y esto también es un problema. Entonces, ahora viene en qué medida la cultura del prototipado de alguna manera puede ayudarnos a superar estas
estas derivas discutibles de la academia, de la cultura académica. En primer lugar, yo creo que está bien afirmar la naturaleza, la idea de colaboración, ¿no? Cuando uno habla de colaboración, como he hablado hasta ahora, siempre que me he referido al prototipo, en realidad estoy diciendo cosas complejas y profundas. Estoy diciendo que el aprendizaje no es una cosa individual ni cerebral, es una cosa que ocurre en el encuentro con los demás y en el encuentro con el entorno. Y esto sí que lo hace el prototipo, sí que lo hace la cultura del prototipado. También estoy hablando de un rescate de la oralidad. Estoy diciendo que las soluciones que importan cuando un grupo de trabajo se pone a hacer cosas juntos no son las mejores soluciones, sino las soluciones que nos podemos permitir, las soluciones capaces de sumar nuestras capacidades. Son las soluciones que nos representan a todos. Estoy entonces reemplazando el ideal de la objetividad por el ideal de la convivialidad, que es algo exigible a la noción de prototipado. Y por fin, estoy también hablando de cuidados, ¿no? A veces cuando hablamos de crítica, nos parece que ser muy listo es ser capaz de meterle el dedo en el ojo a todo el que respira para señalarle todas sus carencias, todos sus fallos, todas sus dificultades para decir las cosas correctamente o para expresarlas con la debida habilidad, cuando la experiencia en otros entornos es que la gente no necesita tanto a un crítico como a alguien que le ayude a crecer. Un profe debería comportarse menos como un crítico y más como alguien que cuida de los alumnos, que les ayuda a ir más lejos, a llegar más pronto a donde quieren llegar. Un profe es alguien que debería aprender a dejarse afectar. Y entonces aquí vemos una forma de relacionarnos con el saber que privilegia la noción de cuidados frente a la noción de crítica. Y como todos hemos enseñado y como todos tenemos una larga experiencia de alumnos, sabemos que quizá hayamos descuidado en algún tiempo los cuidados. No es que hayamos dejado de ser cuidadosos, sino que hemos dejado de hablar de cuidados en el aula para hablar mucho de crítica. Y deberíamos, como mínimo, hablar de las dos cosas. Como mínimo, hablar de las dos cosas. Y claro, justo prototipar implica esta habilidad para dejarse afectar. Y dejarse afectar de alguna manera es producir un conocimiento que tiene que ver con lo que nos pasa. Así que es un conocimiento que lejos de intentar ser objetivo, intenta ser situado. Y al ser situado nos interpela, nos involucra. Hay una relación de naturaleza emocional también. Y eso me parece importante para tomarlo en cuenta. Y ya voy a terminar. Solo 3 cosas para fijar alguna idea para la conversación. La primera es que esta cultura de Slow You era una manera de pensar la universidad alejada de la noción de excelencia, ¿no? Que a mí me parece que es una de las nociones más destructivas que hemos aceptado, creo que poco críticamente, porque para que haya un excelente tiene que haber 1000 que no lo son. Y entonces introducimos una atmósfera, un ambiente de competición en el que para mí no son obvios las ventajas. Yo les cuento muchas veces a mis alumnos, ¿no?, que me digan cuándo en su vida han necesitado un excelente para algo. Y nunca nadie ha levantado la mano para decirme yo he necesitado un excelente. La gente necesita gente competente, gente comprometida, gente empática. Eso sí necesitamos todos los días, pero excelentes, en mi vida nunca nadie me ha dicho yo he necesitado un excelente. Así que estamos exagerando la importancia de esta noción y deberíamos revisarla y entenderla mejor, ¿no? La segunda es el asunto de lo colaborativo, porque lo colaborativo implica movilizar las inteligencias colectivas y esas herramientas propias del design thinking tienen mucho que ver con
la facilidad, la habilidad, la capacidad para activar la inteligencia colectiva, para convertir el aprendizaje en algo colectivo, social y no en individual o cerebral. Y ya, por último, esta cosa de también la exageración de la crítica, ¿no? Yo creo que también en este momento que hemos descubierto eso que se llama el giro afectivo, en realidad creo que es verdad que podemos acompañarnos mejor en la tarea de construcción colectiva de aprendizajes, ¿no? Y que necesitamos menos críticos y más colegas, compañeros empáticos y una universidad, ¿no? Que no nos demuestre que el competir es la única manera de progresar en el conocimiento. Yo creo que hemos aprendido a convertir la colaboración en una forma más natural y más eficiente, ¿no? Y ahora tenemos una enorme cantidad de literatura que ya imagina que no es la competición el motor de la evolución, sino justo lo contrario, ¿no? La cooperación, ¿no? Pero no para de aparecer en todos los ámbitos del saber textos que lo explican. Bueno, pues ya, ahora sí que he terminado. No sé si esto era lo que yo quería que fuera el Slow You, pero yo es como ahora lo siento, es Slow You, ¿no? Y es la conversación que les propongo. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues magnífico. Yo creo que muchísima reflexión sobre distintos asuntos. A mí me gustaría que ahora lo interesante es precisamente, una vez que Antonio nos ha platicado sobre Slow You, digamos, en términos más abstractos, ¿no? Más alejados en el sentido de ideas, ¿no? Lo que yo creo que sería muy interesante es que tanto Teresita como Sam, como Lourdes, que sois personas que habéis estado en el día a día, yo me incluyo en todo esto, ¿no? Pero yo voy a tener como una postura como intermedia, ¿no? De mediación. Sois personas que habéis estado en el día a día, ¿no? Y que todas estas ideas que ha estado comentando Antonio las habéis podido llevar a la realidad, ¿no? Las habéis podido transformar en acciones concretas. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos un poco generar un diálogo alrededor precisamente de todo esto, ¿no? Para empezar, no sé qué os parecerá, yo creo que sería interesante que pudiéramos hacer un comentario sobre cuestiones que ha comentado Antonio que nos ha parecido interesantes, que nos han gustado, ¿no? que nos hemos sentido reconocidos en ellas. Y luego también que podamos hacer algún comentario respecto a cómo podemos complementar algo de lo que ha dicho, ¿no? Antonio ha hablado de muchas cosas. Quizás en nuestra experiencia del día a día podamos hacerle una sugerencia o un complemento a esto que ha dicho. Así que, no sé, Lourdes, si quieres empezamos por ti. ¿Y qué te ha gustado de lo que ha dicho Antonio? ¿Qué te ha sonado bien? ¿Con qué te sientes reconocida? ¿Y qué complementarías? Pues me dejas una tarea difícil porque me he sentido identificada con muchas cosas, pero no hay tiempo para tantas. Lo primero, y no quiero dejar la oportunidad de agradecer, por supuesto, a Antonio, a ti, a Inés y a todos los involucrados en que esto hoy en día ya sea un libro, porque con todo y la defensa que se ha hecho de la oralidad y pues un poco la crítica que se ha hecho a la cultura de la literatura, del texto, finalmente que todo este aprendizaje se haya traducido en un libro, creo que es una enorme ganancia, ¿no? Y en un formato en el que podemos divulgar pues mucho estas ideas y estas experiencias. Y por supuesto, gracias a David y Antonio por la posibilidad de pues, formar parte de este grupo, de esta comunidad, ¿no? De cómplices para hacer esta transformación que yo creo que se ha dado, ¿no? Y por supuesto aquí veo a Teresita con todo el esfuerzo que se ha hecho de servicio social, que era un área en los 21 años que tengo de trabajar en el TEC que siempre me ha interesado y que toda esta visión, toda esta cultura de Slow You, de Design Thinking, que ahorita me llama la atención que Antonio mencione Design Thinking, porque era un término que no acostumbraba a invitar a esta conversación, pero bueno, a lo mejor tiene algo que decir al respecto. Pero bueno,
definitivamente me siento invitada, convocada a esta idea de menos crítica, más cuidados, ¿no? Sobre todo, digo, además de las experiencias que hemos logrado construir juntos de laboratorios y de proyectos vinculados a estas iniciativas, en el salón de clases, por supuesto que la pandemia ha puesto sobre la mesa de forma ineludible el tema de la importancia de los cuidados y no las críticas, la importancia de la vida común y cotidiana, de las emociones, ¿no? Que van aparejadas con todo el proceso del aprendizaje, pero sin las cuales a lo mejor cuando... Ahí hay una paradoja, porque a lo mejor cuando teníamos a los alumnos cara a cara, frente a frente, pasaban desapercibidas otras cosas, ¿no? Y a pesar de la distancia que implica estar en un medio como el que estamos ahora, ¿no? Estamos dentro de las casas de todos, ¿no? Hay una sensación de interioridad que no teníamos antes y que espero que conservemos, ¿no? En este espacio de reflejo que nos permita realmente tomar en consideración, pues lo primero que me llama la atención, esta cuestión de menos crítica, más cuidados. Por supuesto, un segundo tema, y tengo muchos, solo me voy a referir a 3. Uno segundo tiene que ver con el tema de abrir la universidad, que desde mi interés y experiencia con proyectos de servicio social, pues siempre había estado presente. A lo mejor no tenía las palabras y la nomenclatura que hoy tienen gracias a todo lo que he aprendido junto a ustedes, pero por supuesto sigue siendo un tema, uno de los temas centrales. Quizá lo que he aprendido con mi experiencia con laboratorios, ¿no? Con bibliotecas humanas, que ese es otro tema que por supuesto le debo a Antonio, ha sido que abrir la universidad es no un ejercicio de generosidad de la institución que crea conocimiento, crea saber y luego generosamente lo disemina en la comunidad. Al contrario, para mí abrir la universidad ha sido el encuentro con un verdadero quehacer científico al que no teníamos acceso porque nos habíamos puesto nosotros mismos como universitarios en una torre, ¿no? El proceso de comunicación, de diálogo, de conversación, no se da de la universidad a la comunidad a la que pertenece. Es de 2 vías o no hay conversación. Entonces, hacer un ejercicio, lo decía en una conferencia Sandra Harding, donde la ciencia se convierte en un arte, donde la ciencia se convierte en humanidades, ¿no? Utilizó justamente esa palabra, me llamó mucho la atención, porque es una manufactura, es una artesanía hacer ciencia. Y por supuesto, cuando abrimos, o sea, la gran sorpresa de abrir la universidad es que abrimos las puertas y nos encontramos con espejos, en los que no necesariamente nos gusta vernos, pero en los que estamos, ¿no? Y que tenemos que empezar por ese reconocimiento para realmente hacer un proceso horizontal y dejar de hacer procesos verticales como los que se ha referido Antonio. Y una tercera reflexión de todo este aprendizaje de estos, pues no tantos años, 5 años desde que participé en el primer laboratorio, es justamente esta idea de destronar, ¿no? De construir esta idea de la universidad como corporación, en la que poco a poco, ¿no? En las últimas 5 décadas hemos estado construyendo esta idea de, pues con palabras como emprendimiento, excelencia y muchas otras, esta idea de la competitividad, por supuesto, que a mí me ha resultado chocante desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo trabajar de esta forma, con estas ideas, con estas experiencias, con esta apertura, sin el miedo a la incertidumbre, al contrario, ¿no? sin la búsqueda de la perfección, sino en el proceso de aprendizaje y de formar comunidad, ¿no? Me gusta mucho esta frase en inglés que dice que it takes a village to raise a child, y creo que nunca dejamos de ser en ese sentido estos sujetos que necesitamos de los otros para seguir creciendo, ¿no? Ahora que se ha hecho famoso el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Pues necesitamos estas comunidades para toda la vida, ¿no? En pocas palabras, implicaría que la universidad deja de considerarse como este grupo de individuos que son los sujetos frente a los objetos de estudio
que representa tanto la realidad natural como la realidad social, y abrir la puerta a la universidad para un encuentro entre sujetos, entre agentes, entre individuos, ¿no? Personas que podemos hacer esta transformación solo si vamos juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, Antonio, tú siéntete con toda la libertad de contestar, de si hay algo que a ti también te emociona de lo que te están diciendo los profes, pues dar réplica. Si no, pues Teresita o Sam, los que queréis, adelante. Gracias, gracias David, Antonio, compañeros. Yo me quedo también, igual que Lourdes, ¿verdad? Con esta parte del giro afectivo que comentaba Antonio, ¿no? Creo que es muy importante esto de menos críticas y más empatía con el otro, porque creo que es un camino que realmente nos va a llevar a construir cosas, ¿no? Entre más podamos entender las razones que el otro tiene, más sencillo será trabajar juntos, ¿no? Para mí una de las cosas más interesantes que ha tenido este despliegue del Slow You ha tenido que ver precisamente con la cultura de cuidados, ¿verdad? Cuidarnos unos a otros. No es menor la tarea de cuidar al otro mientras el otro está aprendiendo. Creo que es algo muy importante porque hasta donde he podido vivir y entender la cultura del cuidado es cuidar todo, cuidar el espacio, cuidar el ambiente, cuidar al otro, cuidar sus pensamientos, cuidar sus sentimientos, etcétera. Es una manera de cuidarnos que es la que realmente nos va a hacer estar en un lugar en donde nos sintamos tan seguros, tan tranquilos, tan a gusto que podamos estar generando cosas. Eso me gustó muchísimo, ¿no? Y otro punto que tiene que ver con el aprendizaje social. Durante muchísimo tiempo se dejó la parte social del aprendizaje de lado. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar el aprendizaje desde la perspectiva social, pues los escritos que habían eran de los años 30, ¿no? Y aparte eran de los rusos, ni siquiera había algo más cercano, ¿no? Pero ellos hablaban de la importancia, ¿no? De estar con el otro, porque el otro me va a ayudar a dar el paso que yo solo no puedo dar, ¿no? Y creo que esto, en este caso, es muy importante, porque si por algo hemos optado en todo este trabajo del servicio social en grupos de estudiantes, es eso. Es no trabajen solos. Para nosotros que trabajan en colaboración es importantísimo, porque eso es lo que les va a ayudar a lo que uno no alcance a entender, a trabajar, el otro lo va a hacer, ¿no? Y por último, otro de los elementos es la parte heterogénea. El decir, somos muy diversos y esa diversidad es una gran ventaja para nosotros, no es algo que esté en contra. Llevar todos esos elementos a la parte de la academia, a la parte de la universidad, la verdad, Antonio, es que sí nos pusiste el reto de la vida, porque de vivir el Slow You en lugares abiertos, en donde hay mucha libertad para decidir, para trabajar, etcétera, y tratar de meterlo a la estructura propia de una universidad, pues no es un reto cualquiera. Y sin embargo, y ahorita yo creo que Sam seguramente algo nos platicará de esto, los alumnos reaccionan ante esta experiencia de trabajo compartido y colaborativo de una manera que no hubiéramos pensado y que a lo mejor ellos no hubieran entendido aunque se las explicáramos 1000 veces. Es algo que tenían que vivir para poderlo entender, ¿no? Y mi esperanza es que precisamente estemos poniendo los cimientos de algo que ellos van a transformar, ¿no? Y que van a transformar para el futuro y para futuras generaciones. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Teresa. Yo Dale, sí Sam. quisiera
conectar con dos temas que al menos a mí me atraparon desde el momento que conocí la primera vez Slow You. Y es que creo que tiene mucho que ver con mi formación. Yo soy artista visual y vengo del mundo de las artes. Y a mí me habían enseñado a ser a sospechar siempre. A sospechar siempre de aquellos conceptos y metodologías que pretendían en una estructura lineal organizada resolver el mundo, porque el resultado siempre había sido catastrófico en todos los universos, no solo en la ciencia. Y en ese espíritu, pues la realidad es que mucho del trabajo que en las artes yo empecé a conocer, me di cuenta que había vivido esta transición de la que ahorita Antonio habla. Es decir, esta idea de moverse del individualismo que las artes siempre han cargado consigo a un pensamiento colectivo en donde incluso la autoría empieza a borrarse desde, yo diría, mediados de los 60, con estas discusiones al respecto de la estética relacional y las posibilidades de establecer vínculos con lo social desde el pensamiento artístico. Y esos antecedentes a mí me habían marcado en términos de estar buscando un espacio en donde fuera posible echar a andar un modo de pensar como este. Y yo no lo había encontrado, debo ser franco, duré muchísimo tiempo dentro de las universidades públicas también pensando que ahí lo iba a encontrar, no lo hallé. Y cuando llegué al tecnológico, contra todo pronóstico de quienes me veían irme de la universidad pública, me dijeron, menos lo vas a encontrar ahí, ¿no? Y hoy puedo voltear y decirles que se equivocaron, porque cuando me topé con la Escuela de Humanidades y me topé con Slow You, me di cuenta de que el tecnológico estaba haciendo algo que muchos otros quisieran haber estado haciendo desde tiempo antes, o que tendrían la responsabilidad de haberlo hecho antes. Y en ese sentido, yo sí quisiera llegar a dos reflexiones, al menos que a mí me tocó vivir directamente con los estudiantes. Y es que cuando uno quiere asumir esta posición del cuidado, esta posición de ver la vida desde estas herramientas que el Slow You proponen, creo que el primer cambio tiene que ser personal. Si el autocuidado no primero se asume como una responsabilidad de quien está tratando de vincularse con otros, no funciona. Así de simple, no funciona. La historia, al menos en términos de la experiencia que yo he tenido en el mundo de las artes, es que todos los colectivos artísticos que yo conocí terminaron por deshacerse. Y terminaron por deshacerse precisamente en el momento en el que ellos tuvieron que empezar a voltear, los individuos que los conformaban, tuvieron que empezar a voltear a la autoconformación. En ese momento, la colectividad se desbarató, porque tendría que haber sucedido antes. Entonces, en ese sentido, una experiencia en particular que a mí me marcó muchísimo de aplicación del Slow You en el aula, fue cuando en el proyecto, Cerecita se acordará porque fue uno de esos proyectos titánicos nacionales que no sabíamos ni cómo agarrar, que se terminó resolviendo, gracias a Dios, pero que tenía que ver con la implementación de este proyecto de arte en el barrio. Y este colectivo con el que estábamos trabajando de diseñadoras, eran diseñadoras ellas, estaban muy clavadas con la metodología del design thinking. Y al parecer, en el procedimiento, o sea, en el ir haciendo durante ese proyecto, el design thinking tenía de repente algunos asuntos que venían y colapsaban con lo que en ese momento estábamos ejecutando del Slow You. Y la principal forma para mí de poder ejemplificarlo es cuando el proyecto tenía que ver con tratar de recuperar un espacio físico, unas canchas, un espacio recreativo amplio para la comunidad. Y uno de los muchachos viene y me dice, profe, ¿por qué vamos a pintar una cancha que a nadie le importa? Cuando lo que estoy viendo es que este chavito lo que le preocupa es que su hermano termine igual que él yendo a la cárcel porque se metió en cosas que no debía. ¿Para qué quieren una cancha? ¿Cómo puedo hacer para resolver eso que una cancha no les va a resolver? Y entonces, cuando este muchacho viene y me pregunta eso, yo empecé a notar que los estudiantes se habían dado cuenta, creo yo, por el mismo procedimiento de avance de lo que íbamos viendo en estas herramientas de la escucha, fueron dándose cuenta de que mientras el design thinking en ese momento lo que estaba proponiendo era un pensamiento de la materialidad,
en los objetos, ellos estaban pensando en un proceso de soluciones que iban hacia la subjetividad, lo que no se podía tocar. Y no sabían cómo lograr esa intermediación. Y para ser franco, yo ahí me metí en una problemática de lograr que estas dos epistemologías dialogaran. Y por eso me sorprende mucho también escuchar ahorita la palabra design thinking. Porque honestamente, de inicio, o al menos en epistemología básica, me parece que son completamente opuestas. Y lo que sí creo que está sucediendo y que honestamente debo de rescatar, porque lo encontré con Slow You, fue esta idea de que tenemos que empezar a rascar en unos espacios académicos y epistemológicos distintos a los que las academias nos han enseñado, pero para también modificar nuestras formas de comportarnos en las aulas. Si somos capaces de entender que los espacios de aula son también espacios de experimentación y diálogo y de autoconformación, en donde los profesores también tenemos que autoconformarnos, porque los grupos cada uno tiene su genética y son individualidades que necesitan ser tratadas de modos distintos, yo creo que entonces sí estaríamos logrando objetivos que en otro momento a lo mejor las universidades no han podido lograr. Y en ese sentido yo agradezco de verdad pues el conocerte, Antonio. La verdad te conocía solamente en videos. Verte por lo menos en tiempo real ya es algo. Bueno, está bien. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, dale, Antonio, dale. No, yo estoy emocionado escuchándolos porque me doy cuenta de cómo hemos logrado crear una comunidad invisible y en apariencia ya muy articulada y que es capaz de afrontar desafíos juntos y que hemos logrado entonces sumar nuestras capacidades para descubrir cosas juntos, ¿no? Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho, voy a empezar por ti, ¿no? De las muchas cosas que has dicho, que todas me han gustado, me han encantado, pero me ha gustado mucho que digas que esto de prototipar implica antes que ninguna otra cosa estar dispuestos a cambiar uno para que cambie algo, ¿no? No, si uno no cambia, no cambia nada. Y no es solo una frase bonita, no es una forma de decir cosas buenistas para que va, sino que es verdad que trabajar con otros implica dejarse afectar implica hacer que el otro se haga presente en ti de alguna manera, que tú incorpores parte de lo que dice y todo eso no te va a dejar indemne, te va a sacudir, te va a zarandear, te va a obligar a luchar por lo que crees y por lo que no crees y te va a ayudar a cambiar, ¿no? Para mejor siempre. Entonces, y esto tiene que ver con lo que ha dicho también Teresita, ¿no? De esto de que los alumnos están felices, ¿no? De esto para mí es emocionante. Yo lo he vivido tantas veces en Media Lab, ¿no? De hecho, yo me metí a esto porque la primera vez que fui a Media Lab me pareció que toda aquella gente estaba feliz. Y yo dije, yo quiero pertenecer a este mundo. Me da igual, voy a ver si me entero de lo que aquí ocurre y yo quiero ser parte de esta experiencia de aprendizaje que produce gente feliz, gente que vibra. Yo las sentía vibrar, ¿no? Y claro, es importante esto del giro afectivo. No es solamente una actitud, que lo es también una metodología, porque en el fondo, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que yo me pongo en una actitud en la que logro que la persona con la que estoy acabe diciendo eso que ha vivido, pero no sabía cómo expresar, porque yo le doy tiempo y le hago preguntas pertinentes y me pongo, creo un espacio seguro donde decir tonterías o decir cosas imperfectas o decir cosas inmaduras no hay riesgo, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de psicologizar las relaciones, sino es justo lo contrario, es una forma de hacer que las relaciones sean operativas, sean funcionales, conduzcan a lugares donde queremos llegar, pero no sabíamos cómo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso de haber vivido cosas que sabemos que son emocionantes y no sabemos decir? Y es en la conversación con otros, y esos otros u otras son gentes que te animan a que escarbes, a que encuentres la expresión, a que acabes de decir. Y cuando lo dices, tú has crecido, tú eres distinto, tú ya eres otra persona, ¿no?
Y esto me lleva a una cosa que ha dicho Lourdes, que también me ha gustado mucho. Yo estoy eligiendo también algo que me haya emocionado de lo que habéis dicho, porque han sido muchas cosas, ¿no? Esta alusión que ha hecho a la Torre de Marfil, ¿no? He leído hace poco algo que me ha conmovido, ¿no? Esto de que la Torre de Marfil no es el espacio de la vanidad, sino que en el mundo que vivimos es el espacio del miedo. Estamos en la Torre de Marfil por miedo. Y esto es muy novedoso, porque antes siempre, yo por lo menos, utilizaba esta metáfora de la Torre de Marfil para reprocharle a los académicos que lo que más les gustaba en el mundo es vivir en la zona de confort. Pero ahora yo creo que tal y como están los tiempos, y en tiempos de pandemia más, pienso que están ahí asustados. Y que entonces abrir la Torre de Marfil, abrir la academia, abrir el aula, es una manera de superar eso. Entonces ya también hay una dimensión personal, ¿no? No solo académica, no solo institucional, que buscamos otro tipo de saberes, que buscamos otro tipo de prácticas, sino que es sanador, ¿no? Y otra manera de hablar de los cuidados es justo hacer que la gente salga de la Torre de Marfil, donde nos vamos a asfixiar. Y en fin, no sé qué más decir, que estoy muy contento de estar aquí con vosotras y a ver qué más sacamos de todo esto. Gracias, Antonio. Bueno, pues a mí me gustaría hacer como también una segunda ronda, porque tampoco nos va a dar tiempo a muchísimo más, pero creo que estamos de acuerdo en todo, creo que todo lo que hemos dicho estamos muy de acuerdo todos, todas, y tiene que ver con aquello que nos emociona, con aquello que nos gusta de Slow You, con aquello que nos conecta, ¿no? Realmente. Pero a mí me gustaría lanzar ahora como un poco la idea de qué ha sido lo que nos ha confundido o qué ha sido aquello que nos ha dificultado, ¿no? O sea, estábamos hablando, yo os he escuchado hablar y sobre todo pues el trabajo que he tenido con cada uno de vosotros, ¿no? Y siempre nos hemos encontrado con dificultades que pasaban por eso de abrir la universidad, ¿en qué consiste? Porque hay muchas universidades que hacen ese esfuerzo de abrir la universidad, ¿no? Abrir la universidad puede pasar por poner becas, ¿no? Y abrir la universidad a otros públicos y que otras personas puedan entrar, pero el ejercicio, la forma en la que nosotros hemos decidido abrir la universidad pasa por generar espacios de encuentro, ¿no? Y abrir canales de escucha. Pero eso contrae una dificultad enorme, ¿no? Y ahí Tere no me dejará mentir que la dificultad de hacerle entender también al socio formador, que es como llamamos desde el TEC de Monterrey, a estos agentes que se vinculan con los alumnos, todo este proceso, ¿no? Y el hacerle entender que esta forma de trabajar es una forma novedosa, porque realmente el servicio social se ha entendido durante pues, toda la vida de otra forma, ¿no? Que tenía más que ver con algo asistencialista. Eso, por un lado. Incluso también me gustaría que pudiéramos reflexionar brevemente. Yo os lanzo un par de cosas y agarráis de donde queráis, ¿eh? El tema de la escala, ¿no? Porque, y esto es algo que Antonio y yo hemos trabajado mucho y hemos pensado siempre mucho, ¿no? Como en Media Lab Prado era un espacio privilegiado porque al final eran comunidades pues muy pequeñas, ¿no? Y entonces era fácil de gestionar un taller de prototipado cuando el máximo son 100 personas, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes que organizar talleres de prototipado para 10.000 alumnos, ¿no? De repente la escala hace que ese cuidado que se le pretende a los procesos que queremos llevar a cabo a través de Slow You se pierdan muchos o haya que pensarlos de otra forma, ¿no? Entonces me gustaría que pensáramos en eso, en la relación con el afuera de la universidad, cómo nos hemos relacionado con estos socios formadores. También me gustaría si pudierais agarrar el tema de la escala, ¿no? Creo que la escala es una cuestión interesante. Y luego me han pasado una pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales. Bueno, nos están llegando algunas otras, pero nos ha llegado una que tiene que ver con cómo Slow You funciona, y aquí pues estamos trabajándolo también en tiempos de pandemia, ¿no? A través de esta educación que se ha tenido que pasar forzosamente a lo digital.
Y esto es una cosa que también Antonio y yo hemos planteado y nos hemos reflexionado bastante sobre ello, ¿no? O sea, cómo lo digital de repente enfría las relaciones y enfría esta conexión y este diálogo y genera unas dinámicas distintas que pues, hay que amoldarse también a ellas. Entonces, bueno, agarrar ahí un poco de donde queráis para que podamos seguir platicando. Bueno, pues sí, Inés, ¿querías comentar algo? No. Ok. Fíjate, yo, en ese último punto que acabas de comentar, yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que no necesariamente las relaciones se enfrían a través del Internet, a través del Zoom. Yo creo que da espacio a otra manera de comunicar o a comunicar otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hemos aprendido a comunicarnos diferente a través del Zoom, ¿no? Y pensando un poco, yo pienso que la universidad tiene que estar abierta y que la universidad tiene que entender que ella no es la única que enseña a los alumnos, no es la única que tiene todos los conocimientos y los reparte. Valga la comparación, es un poco cuando los bebés empiezan a salir de la casa y entonces el aprendizaje ya no viene solamente de papá y mamá, sino viene de los amiguitos y luego de la escuela, etcétera. Para mí esto debe ser algo que la universidad tiene que tener muy claro. No solamente ella va a ser la que provea los conocimientos. Y cuando eso se entiende, pues da mucho sentido esta apertura, ¿no? Es decir, te tienes que abrir para poder entender otras maneras de ver las cosas, ¿no? Esa es una parte que para mí es clave y creo que entre más nuestro instituto, nuestra universidad, más se abra, más nuestros estudiantes van a aprender, ¿no? No podemos pretender ser los únicos enseñantes, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, pensando en la escala, David, que tú lo viviste así también de primera mano, era pensar en algo, como decías, era sencillo, entre comillas, organizar una reunión de 15 personas para discutir y tratar de encontrar soluciones a una situación problemática. Pensar esto como algo que tienes que llevar a cerca de 12,000, 13,000 alumnos, pues la verdad es que es algo que al principio, pues sí da miedo, ¿no? La verdad, da miedo y decir, ¿cómo llevar esta esencia a algo, a tanta gente sin perder la esencia? ¿No? Que yo creo que es algo que a todos nos ha preocupado durante todo este tiempo. Y aquí yo recuerdo mucho algo que platicamos con Pablo Ayala, que no está en este momento, pero que a mí me hizo mucho sentido y era, centrémonos en preparar muy bien todos este tipo de conceptos y de vivencias. Y aquí estoy pensando en nuestros alumnos, en las plataformas que ellos van a utilizar, los documentos que ellos van a leer, etcétera. Centrémonos en eso, en que eso tenga todo lo que se requiere, en que eso realmente transmita la esencia de lo que queramos hacer. Si eso lo logramos, ya cuando nosotros lo abramos al mundo, voy a decir, al mundo del TEC, al mundo de estos 12,000 estudiantes, va a ser más fácil que ellos lo entiendan. O sea, si nosotros cuidamos esto, lo demás va a ser más sencillo. Y yo creo que allí fue donde nos centramos nosotros. Tú recordarás perfectamente, David, Lourdes, obviamente, Sam, porque han sido maestros de esto, de cuidar todos los detalles. Desde, mira, esto lo vamos a explicar de esta manera, ¿qué queremos con esta vivencia? ¿Qué queremos con esta otra? Desde el punto de vista didáctico, para asegurar que el mensaje llegue. Ya después de que llegue, lo que después construyan los estudiantes, pues será una contribución a esto básico, ¿no? Pero no perder la esencia era así como lo más clave.
Para mí, eso fue como la meta, ¿no? Tenemos que preparar algo que esté muy claro desde el principio. Y ahí sí es muy importante el papel que tiene toda la preparación que está detrás de un profesor, ¿no? Entonces, creo yo que ahí estuvo ha estado la clave hasta el momento. Gracias, Tere. Pues por ahí Sam, Lourdes. Fíjate que yo sí quisiera hacer hincapié más bien en esta idea de la escala, pero sobre todo en relación con lo que, al menos en el tecnológico, se ha llamado socio formador. Porque la relación con los socios formadores, creo que se han levantado, o al menos en mi cabeza, ¿no? Se han levantado ciertas alarmas al respecto de cómo lograr hacer una relación con un socio formador que no sea una relación clientelar. O sea, una relación de ellos vienen con una necesidad y nosotros se las vamos a resolver y para eso tenemos fuerza laboral que se llaman estudiantes. O sea, desafortunadamente creo que se corre ese riesgo. Definitivamente creo que todo el tiempo estamos haciendo el esfuerzo para que no suceda, pero entre más grandes son las escalas, creo que más se va complicando. Una experiencia que tuvimos por ahí de capacitación para estudiantes en una semana Tech de Slow U, que duró una semana, pues eran 200 estudiantes en una sola conexión para recibir la capacitación con un solo socio formador. ¿Cómo hacemos para que 200 cabezas puedan relacionarse con este socio formador representado por 2 o 3 personas y que el diálogo realmente sea lo suficientemente profundo para que no se convierta en una simple repetición metodológica de pasos para terminar por darles propuestas para que ellos resuelvan sus propuestas, sus problemas, ¿no? Es decir, sí me parece que la dimensión definitivamente, la escala, está afectando la manera en la que profundizamos sobre el empleo de esta estrategia, pero también creo, y debo resaltar las cosas que me encantan del tema, que en medios digitales tenemos un alcance que no teníamos antes. O sea, no me imagino meter a 200 estudiantes en un aula. Para empezar, creo que no hay aula que lo soportara dentro de la institución. Pero sí nos está llevando a este reto de dialogar sobre cómo estas dimensiones pueden estar modificando nuestros niveles de relación o niveles de profundidad en la relación, tanto de la escucha como del prototipado, con los socios formadores. Yo por ahí dejaría eso, nada más. Sí, y fíjate que entiendo lo que ha dicho Teresita, ¿no? De que, bueno, pues este mundo ahora de lo virtual nos está obligando a relacionarnos de otra forma, ¿no? Y eso no significa, el otro día hablábamos de que lo presencial era, no sé quién decía, lo presencial en la realidad y en la ficción, y era como, no, pues lo virtual también es la realidad, lo que pasa es que es otra realidad, ¿no? Pero yo siempre he pensado, siempre con todo esto de Slow You, siempre he pensado que realmente lo que estábamos haciendo era establecer o explorar la relación que existe entre la producción de conocimiento, ¿no? Y la convivencia. O sea, y que en la convivencia, pues era casi pues tanto o más como el estar en esa producción. Y esa convivencia es lo que yo digo que entiendo, se enfría un poco, pero se enfría en el sentido de que no compartes tantos espacios como compartirías si estuvieras presencialmente, ¿no? A eso es a lo que yo me refería. Y sin embargo, como dice Sam, tiene otras virtudes, ¿no? Y eso lo estamos viendo en la forma en la que podemos estar juntos con personas que están muy alejadas, ¿no? Y compartir los espacios y entrar y salir y todo esto. Entonces, bueno, quiero decir, son nuevos retos que se nos están poniendo por delante y a mí me gustaría entender un poco, porque yo también me estoy enfrentando a ellos, cómo los enfrentáis y qué posibilidades tienen reales, ¿no? Lourdes, no sé si querías decir algo más. Sí, coincido con lo que han dicho y sobre todo esta idea de qué pasa con querer mover a una gran cantidad de gente hacia una transformación de esta naturaleza, por supuesto, pues es difícil, ¿no? Y luego mencionar algo con respecto a la virtualidad. Pero esta cuestión de las grandes masas y de los problemas a los que nos hemos enfrentado en esta experiencia de complicidad que ha resultado ser el movimiento, llamaría, de Slow You.
Y bueno, lo primero creo que tiene que ver con la transformación de la facultad, ¿no? Cuando empezamos con esto, tenía un sabor hasta eso pues muy atractivo porque era como un ejercicio underground, ¿no? Y entonces lo hacíamos por debajo y algunos sabían y otros no, ¿no? Y después se fue institucionalizando, ¿no? Y ahora que haya un libro, ¿no? Pues es de celebrarse en muchos sentidos, pero también de hacer una pausa y decir, bueno, el nombre que tiene en este momento, en este contexto es Slow You, vámonos despacio, ¿no? Y a lo mejor en una institución como el TEC de Monterrey, que se caracteriza por los cambios vertiginosos, ¿no? Y mientras más cambios en menos tiempos, mejor, pues hacer una iniciativa de esta naturaleza ha tenido como muchos retos, porque todo el tiempo tenemos que estarnos recordando que una de las pautas es ir despacio, ¿no? Y ir despacio en este mundo es muy difícil. Quizá también en eso nos ha ayudado la pandemia, porque ha hecho pues un paréntesis, ¿no? Una pausa bastante considerable. Pero creo que mencionaba Enrique al principio la cuestión del uso de las palabras, incluso el uso de las metáforas para tratar de entender estas realidades o para nombrar estas realidades de las cuales todavía tenemos muchas incertidumbres. Y me refiero a la transformación cultural de la comunidad universitaria. Creo que con los estudiantes yo por lo menos no he tenido problemas en plantear pues esta nueva mecánica, ¿no? Esta nueva filosofía y espíritu de trabajar con el prototipado. Pero con otros colegas a lo mejor no es tan fácil porque implica en todo esto ensuciarte las manos, ¿no? Jugar con la incertidumbre, ¿no? Hablar de heterogeneidad suena muy bonito en el papel, ¿no? Pero cuando la heterogeneidad significa caos, ya no es tan agradable, sobre todo si vivimos en esa torre de marfil con nuestras certezas, ¿no? Y nuestros gafetes de expertos, pues no es tan fácil de repente no saber, tener dudas y enfrentarse a procesos con los que nunca hemos tenido contacto. Entonces, creo que por eso es muy importante frente a estas dificultades hacer una pausa y seguir pensando y resistir a que nos movilicen de forma rápida. Esta resistencia creo que es muy importante para poder hacer las cosas nosotros mismos. Yo personalmente lo tomo como un proyecto que me llevo a mi vida personal. Despacio, que lo que estoy haciendo me importa mucho. Despacio, que lo que estamos haciendo es inaudito. Porque a lo mejor hay muchas iniciativas en este momento muy similares a esta, ¿no? Pero lo que estamos haciendo nosotros como institución, como personas, como comunidades, es inaudito. Y arrancar, comenzar, ¿no? Como diría Hannah Arendt, pues implica un proceso nuevo, implica un proceso de creación, implica un proceso artesanal. Y por eso vámonos despacio. Y yo creo que eso pues implicaría ya de por sí una gran transformación en la cultura de la universidad. Sí. Sí, te quiero decir algo también. Mi experiencia, ¿no? De lo de la escala me parece interesante, muy interesante, porque mi experiencia es que era muy sencillo pensar los problemas en pequeñito, pero claro, pensar para el TEC era wow, era a lo grande, ¿no? Era una desmesura, ¿no? Y lo que yo siento era que siempre me encontré con profes muy responsables. Para mí los profes del TES eran muy responsables, gente muy consciente de lo que estaba haciendo y que presentaba resistencia, no porque estuvieran en contra, sino porque no querían poner en riesgo la vida académica, ¿no? De la que se sentían muy responsables, ¿no? Muy comprometidos. Y el principio es inevitable que muchas veces pensara yo, y a veces en voz alta con otras personas, que es que eran gente conservadora o que es que era gente resistente al cambio, pero acabé aceptando que no, ¿no? Que era más bien que era gente muy responsable, que necesitaba otros tempos, que necesitaba
que fuéramos más pedagógicos, que necesitaba que nos regaláramos más, que actuáramos menos verticalmente y más a partir de ellos y no sobre ellos ni contra ellos, ¿no? Y esto, claro, esto es un enorme descubrimiento porque ahí enseguida comenzó a transformarse las palabras, los conceptos, las prácticas, ¿no? El encuentro con Teresita y el mundo de Teresita, y pues nos obligaba, como ella ha dicho, a pensar para miles, ¿no? Y entonces, pues toda la tontería que llevábamos encima de luchar por palabras y luchar por prácticas que no estaba probado que sirvieran para nada, eran parte de creencias más que de experimentos eficientes y comprobados, ¿no? Pues nos obligaron a repensar todo el tema del prototipado y a adaptarlo a una situación por completo nueva, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo haber tenido discusiones con Marcos, que para él era muy importante que los procesos de prototipado duraran 15 días, pero en el TEC era imposible, había que trabajar en una semana. Y entonces, al principio, yo recuerdo conversaciones con Inés, hemos luchado, ¿no, Inés? Y no, Inés decía, sí, no, sí, yo te entiendo, pero no. Y entonces, al final nos convenció de que el no era un no porque no nos quisiera o quisiera desquerernos, sino porque o aquello era adaptable a procesos de una semana o no sería viable, ¿no? Y todo esto fue muy creativo, yo creo que fue extremadamente creativo, ¿no? Y aprendimos mucho, aprendimos los que nos creíamos saber, fuimos los que tuvimos que reaprenderlo todo. Y eso me parece interesante, que el tema de la escala nos ha obligado a repensar absolutamente todo lo que sabíamos, ¿no? Y a no tenerle miedo a la resistencia, ¿no? Porque finalmente aquellas personas eran de fiar, o sea, estaban defendiendo algo que gran parte de lo que defendían necesitaba ser defendido por gente responsable. Nosotros también estábamos defendiendo que renunciaran a cosas, pero no lo iban a hacer de forma automática, ni de forma impositiva, ni autoritaria, ¿no? Y tuvimos que empezar a ser más pedagógicos, a ser más generosos, a ser también más vulnerables ante ello, ¿no? Y eso a mí me ha parecido una de las experiencias más de mayor aprendizaje que yo he tenido, ¿no? Y me encantó cambiar, me encantó que las cosas fueran distintas a como yo pensaba, y me encantó haber hecho esos aprendizajes por la suerte de haber tenido que cambiar de escala, que era también una mortificación. Yo recuerdo que Media Lab Prado ocupaba un espacio de 170 metros cuadrados y de pronto pasamos a ocupar 4.000 metros cuadrados y había varias plantas, y entonces lo que todo ocurría a la vista de todos y había una relación visual muy importante. Cuando cambiamos a esa escala, aquello estaba siempre vacío y parecía que habíamos perdido el sentido del proyecto, que ya no sabíamos lo que hacíamos allí. Y nos llevó 2 años o 3 volver a llenar de contenido ese espacio, que era tanto como llenar de sentido esas prácticas. Así que, y eso ocurrió después de lo del TEC, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? La escala, cómo cambia las cosas, ¿no? A mí lo que más me gustó de cambiar de escala es dejar atrás toda la verborrea propia de un lenguaje privado, que era al final lo que estábamos logrando hablar, los pocos que estábamos en contacto con esta verborrea, ¿no? del prototipado. Y ahora yo creo que hablamos un lenguaje un poco más abierto, más modesto, más tranquilo, más slow, como le gusta a Lourdes. Y eso está bien, eso está bien. Una última pregunta, y Antonio, y bueno, la respondemos quien queramos, que nos hacen desde las redes, nos hace Víctor González, y tiene que ver con esto que acabas de decir tú, ¿no? O sea, por eso lo he querido enlazar. Dice, ¿cómo ir despacio con bloques de 5 semanas? O sea, realmente, claro,
el propio nombre, ¿no? de lo que estamos haciendo es hablar de la lentitud, esta dimensión de la lentitud, y sin embargo luego tiene que encajar con una semana o bloques de 5 semanas, o para quienes nos están viendo que no son del TEC, un bloque es una forma de acomodar una experiencia o una unidad formativa dentro del modelo TEC 21. Entonces, no sé, Antonio, esta reflexión un poco más sobre lo lento, ¿no? Y cómo acomodarla en experiencias de este estilo. Bueno, para mí lo lento inicialmente era la oportunidad que nos damos de escuchar a los que no saben, ¿no? O lo digo como lo expresé antes, ¿no? Cada vez que uno quiere ayudar a alguien a que acabe expresando aquello que ha vivido pero no sabe decir, eso reclama tiempo, tiempo de calidad, tiempo de construcción de un espacio seguro. Pero esta otra cosa yo no la veo tanto asociada a la noción de lentitud como a la noción de iteración, ¿no? Los prototipos pueden ser de unas horas o pueden ser de unas semanas o pueden ser de unos días. Si algo hemos descubierto trabajando con el TEC es que si alguien me dice organiza una sesión de prototipado de 4 horas, en 4 horas, y si la quiere en 3, en 3. Pero claro, hemos aprendido entonces a regular las expectativas, ¿no? A amortiguar, a decir, no esperen mucho. O sea, son procesos experimentales, son procesos inseguros, son procesos de incertidumbre. Lo más probable es fracasar y hay que admitir el fracaso como parte del proceso. Y una parte además frecuente, por otro lado. Yo creo que el desafío que tenemos por delante cuando trabajamos así es cómo asegurar que los que vengan detrás puedan utilizar ese conocimiento en su propio beneficio y que no se pierda, y que prototipar no sea un evento, sino que sea un proceso, ¿no? Y entonces, cómo crear un flujo de trabajo entre unos grupos y unas generaciones y unos cursos y unas facultades o escuelas con otras, para que todos los prototipos sean parte del proceso de aprendizaje, para que haya esta condición acumulativa que tiene el conocimiento, que para un académico es muy fácil de entender, ¿no? Cómo lograr que todo el mundo trabaje a hombros de gigantes, ¿no? Cómo convertir entonces a los alumnos en productores de conocimiento y no en consumidores de conocimiento. Este es el desafío que yo creo que el TEC tiene y que tenemos todos, porque el día que el TEC lo resuelva, este tipo de preguntas ya no nos las vamos a hacer, las vamos a hacer nosotras. Muy bien. Fíjate que, perdón, David, ahí desde el aula hay una cosa que a mí me parece particularmente, al menos en mi caso, fue útil. Y es el hecho de pensar la enseñanza no desde el poderío del aula, es decir, este lugar en donde yo soy profesor y tengo que darles la responsabilidad de darles todo lo que necesitan, sino más bien pensar este proceso del aprendizaje en el mediano y largo plazo. Es decir, si yo estoy enseñando en el aula un asunto, es solamente una pequeña participación de lo que el estudiante, la estudiante podrán conectar en otra unidad, en otro semestre, en otro periodo, a lo largo de 4 o 5 años. Es decir, cuando yo no me siento así, con esa presión de ser omnisciente y, y omnipotente para resolver todo en 5 semanas, y lo dejo relajar a todo el otro tiempo que ellos están compartiendo espacio con otros que seguramente son mejores que yo para decir y avanzar en temas que yo apenas empecé a apuntalar. En ese momento, que creo que también es un sistema de pensamiento colectivo, creo que en ese momento empieza a relajarse esta distancia de 5 semanas para resolver una problemática, ¿no? Pero bueno, al menos ha sido un ejemplo práctico que a mí me ha funcionado. No, y a mí me gusta pensar mucho todo esto en un sistema orgánico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Sam. O sea, es empezar a generar estas complicidades para confiar en que los alumnos van a tener un tránsito en diferentes experiencias en donde van a empezar a construir ellos mismos pues un futuro o un presente, una personalidad, una identidad, un proyecto profesional, etcétera, una forma de interactuar con el mundo que los rodea, ¿no? Lo que creo que es también una oportunidad para desembarazarnos de etiquetas y estructuras que desde hace tiempo no funcionan
y que todavía soñamos con que funcionan porque nos dan un sentido de control y de poder, ¿no? Afuera las rúbricas. O sea, tener programada una rúbrica de un proceso en donde nos vamos a dejar afectar y vamos a bailar con la incertidumbre, ¿no? Y por supuesto esto no implica tener todos los cuidados, como decía Teresita, que podemos tener de un inicio, pero lo que va a suceder no lo sabe nadie. O al menos esa sería parte del éxito de todos estos procesos de verdadera experimentación, ¿no? Finalmente, el búho de Minerva solo lanza el vuelo al atardecer. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Bueno, pues yo creo que ya vamos terminando porque pues, el tiempo es finito, sobre todo por los horarios que tenemos. Me gustaría dar la palabra entonces ahora a Inés Sáenz para que, bueno, pues haga un poco su resumen, alguien tan importante para toda la iniciativa Slow You como ha sido. Así que adelante, Inés. Bueno, primero quiero decir que mi corazón ha crecido hoy, con solo escucharlos. Hemos tenido tantas batallas juntos, las personas que estamos aquí en esta conversación, que escucharlos, la verdad, me da esperanza, una esperanza activa en Slow You como una tarea inacabada. Y eso es lo que yo quiero decir, más que hacer un resumen de lo ya dicho, que ha sido dicho tan bien y de manera tan clara y contundente que creo que no añadiría nada que yo hiciera un resumen. Sí quisiera señalar algo que me parece importantísimo, que es esto, que Slow You es una tarea diaria, es una tarea inacabada, que la publicación del libro solo nos señala todas las brechas que hay que alcanzar. Yo no quisiera verlo como una catapulta, como un corsé, sino más bien como una guía abierta y generosa para entendernos mejor y para trabajar en esta tarea que tenemos de educar, sobre todo entendiendo la educación como una conversación, no como un soliloquio, no como un monólogo, sino como una conversación que tiene su parte de escucha, y esa escucha que me lleva a incorporar la voz de ese otro, y esa voz me transforma. Yo me quiero quedar con eso. Creo también, y me gustó mucho lo que dijo Teresita, entendernos desde la humildad, con mucha humildad. Slow You nos obliga a la humildad y a la apertura. Lo hemos vivido en la pandemia, durante todo este tiempo. A mí, yo lo viví desde otro ángulo, no desde el académico, porque en ese momento yo cambiaba de rol dentro de la universidad, de ser parte de esos gestores malvados, pero sí, está bien, porque de un día para otro la pandemia nos forzó a convertirnos en cuidadores. Nos vimos obligados a escuchar. No había más remedio que escuchar. ¿Cómo están los profesores? ¿Cómo van a transitar? ¿Tienen sillas? ¿Tienen internet? Es decir, las cuestiones más básicas. ¿Con qué tienen conexión a internet? ¿Disponen de un lugar que les permite trabajar? Incluso empezamos a escuchar, a hacer preguntas, a ver cómo están las profesoras que tienen niños en su casa y tienen al mismo tiempo que lidiar con la educación de los bebés o de los hijos y su propio trabajo. Empezamos a escuchar y hacernos esas preguntas, y creo que en ese sentido, pues Slow You nos preparó para algo que era muy inesperado, que es la pandemia. Y no quiero decir que nos preparó y ya estamos graduados, porque yo creo que de Slow You no se gradúa uno nunca. De veras, la realidad es tan cambiante que me obliga a mí en lo personal, y nos obliga, ya lo ha dicho Sam, bueno, Lourdes también lo ha dicho, pues a revisarnos, a ajustar. Nosotros nos vimos obligados también a pensar en la salud, en la salud mental, en la salud emocional. ¿Cómo están las personas que están lejos? ¿Cómo viven esta pandemia? ¿Qué les angustia? Nuestros estudiantes igual, nos dimos cuenta de que la salud mental
se había convertido en la principal preocupación de la universidad. Entonces, claro, como por supuesto iba acompañado esto de una tarea de modificar, digamos, la manera en que nosotros trabajamos con los alumnos pues a otros medios, pero creo que es muy curioso cómo empezamos a escuchar y a cuidar y a organizar talleres, charlas, conversaciones de otra manera para escucharnos. No quiero decir que todo han sido éxitos. Ha habido muchas omisiones y muchos fracasos también, pero sí creo que la pandemia nos puso en nuestro lugar. Y en ese sentido la humildad, pues, es la madre del aprendizaje. Ahora, quisiera cerrar nada más pensando, no en lo ya hecho, porque ya lo hablaron, y bueno, en tus conceptos, Antonio, que quiero decirte, sigo admirándote muchísimo, eres muy importante, has sido muy importante para toda esta transformación del TEC, y no solo eso, tus ideas llegan ya pues a otros ámbitos como el Lab Nuevo León, entonces creo que tenemos un camino largo por recorrer, por eso digo, con admitiendo que Slow U es el futuro, ¿qué tenemos que pensar? Claro, se ha hablado de la escala, y yo diría que con la escala también hay que atender la diversidad, porque no era solamente el número, que es apabullante cuando hablamos de las dimensiones del TEC de Monterrey, sino también este conocimiento situado del que se habló, qué problemas, qué contexto, de qué contexto hablamos. Cuando decimos México, pues pareciera que México es una sola cosa. México es una diversidad de problemáticas, culturas, manera de hacer las cosas. Incluso para nosotros ir a diferentes regiones es un ejercicio de escucha diferente, ¿sí? Entonces, con la escala no solo es el número, sino es pues la cultura propia del lugar. Por supuesto, y me quedo con lo que dice Sam, cómo a cuidar que todas nuestras relaciones no sean transaccionales, de qué manera entender que somos vidas en interacción constante y bueno, pues que lo experiencial quede como un saber muy, muy profundo. Y bueno, Lourdes, ¿qué te digo con el tema de la lentitud, de ir despacio porque nos importa? Pues sí. Sí, y esa sí veo que es un reto muy grande, pero creo que, y confío en que justamente la metodología de Slow U nos obliga a parar un poco. No estoy diciendo a alcanzar el ideal, porque no lo alcanzamos, pero sí, pues tenemos que escuchar, tenemos que interactuar, tenemos que ajustar, y en eso se requiere de tiempo. Y bueno, creo que me llevo eso. El apreciar y buscar la heterogeneidad constantemente en mi rol, por eso les digo, sí es lo académico, pero es en todos los ámbitos de la universidad. En mi rol me toca tratar temas delicados y duros, dolorosos, como es la violencia de género, como es la discriminación. Entonces, ¿de qué manera entendemos también que la universidad tiene que ser un espacio seguro, un espacio hospitalario? Y justamente creo que desde esta cultura de Slow U podemos lograr que la universidad pueda ser ese espacio otro al que aspiramos. Y finalmente quisiera decir que, bueno, veo que Slow U es una manera de bajar la ansiedad, ese miedo del que hablaba Antonio, para abrirnos a otros modos de entendernos. Slow U nos interpela a entendernos en nuestra vulnerabilidad e interdependencia, y finalmente, hoy más que nunca, Slow U tiene sentido, pues hoy y de cara al futuro. Entonces yo pues solo me resta agradecerles muchísimo este espacio de conversación. Pues Inés, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a
Antonio Lafuente y a David Gómez por este libro que los invitamos a que lean, lo conozcan, dialoguen con él, para entender que no solamente es una forma de transformar la universidad, como dice el título, sino es una filosofía para habitar un mundo que es precario, que nos presenta enormes desafíos y en el que requerimos más que nunca, como bien dijo Inés, la humildad, la escucha y el cuidado. Muchísimas gracias a Lourdes Epstein, a Sam Cepeda y a Teresita por ser puntales en este ensayo, en este puesta en juego de Slow You ya directamente con los estudiantes. Y muchísimas gracias a todos quienes han seguido esta transmisión. Esperamos, Antonio, que pases muy buenas noches en Madrid y tenerte por acá de nuevo en Monterrey de manera presencial. Que tengan todos muy buenas tardes. Ojalá. Gracias. Chao. Adiós. Bye. Bye. Chao.